Padre, te damos gracias porque en esta mañana hemos podido escuchar y recordar de que tú eres suficiente. No necesitas a nosotros para ser Dios. Eres Dios y sigues siendo Dios aunque nosotros dejásemos de existir. Y por eso te honramos en esta mañana, Señor, acercándonos a tu palabra de una manera reverente, con temor en nuestro corazón, reconociendo que tú como Dios eterno dejaste tu palabra para nosotros, para que pudiéramos conocerte a ti, Señor. Nuestro problema, Señor, es que muchas veces menospreciamos tu palabra, no la leemos. Gastamos horas, Señor, mirando vídeos y cosas por ahí, pero poco tiempo invertimos en tu palabra. Y cuando lo hacemos, muchas veces, Señor, lo hacemos de manera liviana. No damos, Señor, la atención que merece tu palabra. No la tratamos como este tesoro. Como este tesoro que es más preciado que todo. Porque en ella, Señor, estás tú. Porque tu palabra dice que eres el camino, la verdad y la vida. Y tu palabra es la verdad. Ayúdanos, Señor, a amarte lo suficiente para hacer lo que tu palabra dice. Aquellos que me aman, o los que me aman, son los que guardan mis mandamientos. Estos son los que me aman. Y cuando tú dices de guardar, Señor, no es simplemente tenerlos en la memoria y poder hablar de ellos, sino que obedecer a tus mandamientos, Señor. Vivirlos, que hagan parte de nuestra vida, Señor. Y por eso oramos, nos gusta orar, Señor, antes de exponernos a tu palabra, porque necesitamos que tu Espíritu obre en nuestro corazón, Señor, y nos ayude en nuestra pequeñez, en nuestra fragilidad y debilidad, Señor. Para que podamos llegar, Señor, a este milagro de ser, aunque somos imperfectos, que podamos recibir la vida que hay en tu palabra, que es viva, que es eficaz, que funciona, que penetre lo profundo de nuestro corazón, Señor, y traiga vida y transforme nuestro corazón de tal manera, Señor, que cambiará nuestros afectos. Que las cosas que amamos más en este mundo, Señor, acaben perdiendo su valor, porque te amaremos más a ti, Señor, sobre todo. Haz tu obra, Señor, en nuestro corazón en esta mañana. Te lo clamamos, Señor. Te rogamos porque necesitamos que lo hagas, Padre. En el nombre de Jesucristo pedimos, Señor. Amén. Amén. Antes de leer el texto de hoy, es muy importante que podamos conocer el contexto, ¿no? Y luego otra vez decir, pero otra vez, pastor, con lo mismo, ¿no? Otra vez con el contexto, ¿no? Es muy importante reconocer el contexto. Entonces vamos a recordar, ¿no? Principalmente si una persona está escuchando la predicación por primera vez, ¿no? Igual tenemos nuestra visitante aquí hoy, ¿no? Es saber que estamos haciendo una serie desde junio de 2023. Y esta serie es ir leyendo todos los textos del libro de Marcos y los vamos meditando en ellos, ¿no? Vamos profundizando en ellos. Y el Evangelio según Marcos presenta, ¿os recordáis? Porque ¿para quién fue escrito el libro del Evangelio de Marcos? ¿Os acordáis? Sí que es necesario repetir varias veces, ¿no? Porque ya lo he dicho cantidad de veces. ¿Para quién? Para los romanos, muy bien, punto. Para los romanos. Es decir, el enfoque, como todas, cuando uno se envía una carta tiene un destinatario, ¿no? En este caso está enfocado a los romanos. ¿Y qué quería presentar a los romanos?
el Evangelio según Marcos? ¿Qué quería presentar a ellos? ¿Os acordáis? Está enfocado, muy bien, punto. Está enfocado, este lado está ganando más puntos que este lado, ¿ya? Está enfocado en presentar a Cristo como el Rey Supremo. Los romanos, ¿quiénes tenían los romanos como el más? ¿Os acordáis un poquito de historia? A mí no me va muy bien la historia, pero a veces me acuerdo. ¿Quién era el principal entre los romanos? ¿Quién era el César? El emperador, ¿no? El emperador. Entonces, para ellos hablar de César era estar jugando con la vida o la muerte. Ahora, el Evangelio, según Marcos, vino a presentar y decir, oye, vosotros estáis mirando a César, pero él es un hombre como cualquier otro. Tiene autoridad, sí, porque Dios le dio, pero hay alguien que está por encima. Hay un rey que es supremo y que hace cosas que el pobre de César no tiene ni la mínima condición de hacer. Entonces, por eso fue escrito este Evangelio, para presentar con este enfoque a Cristo, el Rey Supremo. Entonces, recordando el contexto, ¿no? El momento que estamos en la vida de Cristo, es justo la última semana de la vida de Cristo en carne, antes de resucitar, ¿no? O antes de ser crucificado. Es la semana que llamamos la Pasión de Cristo. Entonces, en esta semana vamos a hacer un repaso. ¿Qué pasó el domingo? No en nuestro tiempo, sino que en la semana de la Pasión de Cristo. ¿Qué pasó el domingo? Fue cuando Cristo entró, la entrada triunfal, que él entró en Jerusalén, ¿no? Esta es la semana, la última semana. Entonces, la entrada triunfal, donde la gente puso ahí las hojas, ¿no? Las palmeras, y le dijo, Hosana, aquel que viene en el nombre del Señor, ¿sí? Recordando un poquito que tenía la multitud, el burrito, ¿no? Y Cristo. Luego, ¿qué sucedió? Vino el lunes. ¿Qué pasó el lunes de la semana de la Pasión? ¿Cómo? ¿Les olvidaron? Que la gente olvidó a Cristo. Sí, pero antes de esto, del templo, sucedió algo, ¿no? Cristo estaba caminando hacia Jerusalén con sus discípulos. ¿Y qué pasó? Tuvo hambre. He dado una pista, esta no vale. Tuvo hambre y fue y vio una higuera llena de hojas y dijo, aquí habrá fruto, pero la higuera estaba sin fruto. Entonces Cristo maldijo a la higuera. Y aquí hablamos sobre que nuestro trabajo importa delante de Dios. Hablamos que somos agricultores, pero al mismo tiempo somos como plantas que necesitan ser cuidadas. Y también vimos, o nos decimos la pregunta, ¿cómo están creciendo nuestros jardines que Dios encargó para nosotros? Luego vamos a la siguiente, ¿no? Que fue lo que habló Esther, que Cristo entró en el templo. ¿Qué pasó cuando él entró en el templo? ¿Os acordáis? ¿Qué encontró Cristo cuando entró en el templo? Un mercado, ¿no? No encontró la gente orando, no encontró la gente buscando conocer la voluntad de Dios. Encontró la gente haciendo un ritual y negocio con las cosas de Dios. Entonces derrumbó todo, echó todo a perder, ¿no? Diciendo, mi casa será llamada casa de oración. Y esto pasó, ¿no? Aún estamos en el lunes. Bueno, entonces luego vino martes, que fue lo que vimos la semana pasada. Bueno, la anterior y la pasada también, ¿no? ¿Qué pasó el martes en la mañana? Tempranito pasaron por allí. ¿Qué fue lo que vieron los discípulos? La higuera, que milagrosamente estaba seca. La higuera que Cristo había maldecido, ¿no? Y aquí Cristo les dio una enseñanza sobre la oración de fe que mueve montañas. Pero Él dijo, si tienes algo contra tu hermano, entonces perdónale. Y luego la semana pasada, ahora sí,
ellos entraron otra vez, ¿no?, por ahí en el templo, y vinieron y se le acercaron los principales del templo, ¿no? Los sacerdotes, los ancianos, los escribas, se acercaron a Cristo. ¿Y qué pasó? ¿Os acordáis? Querían tenderle una trampa, ¿no? Entonces le preguntaron, oye, ¿y tú qué? ¿No? Tú vienes aquí y te crees en autoridad de echar todo a perder y de echarnos una bronca, pero ¿quién te dio esta autoridad para hablar con nosotros que somos la autoridad en este lugar? ¿No? Y bueno, Cristo les devolvió una pregunta, ¿no? Cristo dijo, vale, yo os contestaré si me contestáis una pregunta. ¿Y cuál fue la pregunta que Cristo les hizo? ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de la tierra? Y luego, ya como vimos, ¿no?, la semana pasada, ellos mintieron diciendo que no sabían porque no estaban buscando ser auténticos delante de Dios, porque no querían aprender nada, no querían conocer nada de lo que Cristo dijese. Simplemente querían hacer una trampa, ¿no?, caer en una trampa. Y haciendo así, ellos no estaban siendo verdaderos, es decir, estaban ocultando su verdadero yo. Ellos no hablaron qué es lo que creían de verdad. Simplemente dijeron, no, es que no lo sabemos. Porque tenían miedo de decir lo que de verdad creían. ¿Y Cristo qué fue lo que les dijo? Tampoco contestaré vuestra pregunta. Porque si no estáis aquí para conocer la verdad, ¿qué importa lo que yo os voy a decir, ¿no? ¿Y por qué es importante saber estas cosas que pasaron antes? Porque estoy aquí haciendo un resumen de los días anteriores y que podamos recordar, ¿no?, la semana pasada. Cuando nosotros aprendemos a hacer un sermón, cuando aprendemos a preparar una palabra para poder compartir, una de las cosas que necesitamos aprender es cómo vivía el pueblo en aquel tiempo, cómo percibía la vida en aquel tiempo y con el mensaje que recibieron de parte de Dios, qué fue lo que ellos percibieron. Eso es lo primero, porque a veces nosotros queremos ya intentar interpretar de acuerdo con lo que vemos nosotros, pero claro, en la época no había internet, no había móviles, no habían vídeos, no habían coches, es decir, hay un montón de cosas que hay hoy día. Ellos no tenían la revelación que nosotros tenemos de la palabra, ¿no? Entonces, siempre es bueno ponerse en contexto de cuál era la mentalidad que ellos tenían para saber qué es lo que ellos entendían de lo que estaban recibiendo, porque esto nos ayuda a no perdernos en el mensaje que Dios está dando. Y cuando podamos entender qué fue lo que ellos recibieron o el mensaje que Dios les quería dar con el entendimiento que tenían, esto nos ayuda luego a ver, ¿vale?, ¿y cuál es la conexión que esto tiene con el Evangelio de Cristo? ¿Vale? Por eso es importante siempre recordar el contexto. Y hoy vamos a empezar el capítulo 12 y uno puede decir, bueno, ya que empieza un nuevo capítulo, empieza una nueva historia, ¿verdad? No es así. No es así, porque la Biblia, bueno, hay un pastor que suele decir que el que puso los números en la Biblia estaba encima de un caballo y cada vez que pasaba en un agujero ponía un capítulo nuevo, ¿no? Porque hay cosas que no tiene sentido porque separaron los capítulos como separaron los versículos. A veces hay 3 versículos que están todos dentro de un asunto y están separados, ¿vale? Entonces, no debemos fijarnos tanto en los números y capítulos para dividir los temas, sino qué es lo que está hablando allí y mirar la conexión que hay con lo que está alrededor. Entonces, por eso es importante. Saber el contexto nos ayuda a saber el mensaje para poder aplicar en nuestras vidas hoy. Entonces, hecho este pequeño paréntesis, ¿no?, vamos a ver hoy qué fue lo que Cristo dijo justo después de haber dicho a estos hombres, mira, ya que no me contestáis la pregunta, yo tampoco os contestaré. Estaba allí. Aún seguimos en el día martes. Aunque es un capítulo nuevo, seguimos en la misma historia, en el mismo día, ¿vale? Entonces vamos a leer Marcos capítulo 12. Esta historia es un tanto conocida, ¿verdad? Bueno, esta parábola. El versículo 1 dice así: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre
y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron. Y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y el 8 dice: y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. Entonces el versículo 9 nos hace una pregunta, ¿no? Y dice: ¿qué pues hará el Señor de la viña? Y aquí nos contesta: vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y el 12 dice: y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud y dejándole, se fueron. Entonces, el título de la predicación de hoy es muy intuitivo, ¿no? Es Los labradores y el rey. En primer lugar, me gustaría recordar con vosotros qué es una parábola. ¿Qué es una parábola? Cuando dice Cristo habló una parábola, ¿qué significa esto? A veces nosotros pasamos por alto palabras, ¿no? Que dice aquí: entonces Jesús comenzó a decirles una parábola. ¿Y qué es una parábola? ¿No? ¿Es de comer, de beber? Uno ahí en Brasil dijo que que Cristo no le gustaba el fútbol, entonces dice parábola. Y entonces no. La gente va inventando cada cosa que no tiene sentido, pero ¿qué es una parábola? Una parábola es algo corto, una historia corta, ¿sí? Un relato corto de cosas cotidianas, cosas que vemos o elementos de la vida cotidiana que sirven para enseñar leyes espirituales, que sirven para enseñar lecciones espirituales. Esto es una parábola, ¿vale? Entonces vemos que Cristo usa cosas naturales, el trigo, ¿no? La viña, la tierra. Va usando estas cosas que son naturales, que las podemos ver, podemos entender cómo funciona. Y entonces al entender cómo funcionan ellas, podemos hacer una comparación y decir: ah, mira, el reino de los cielos es así. Y podemos acercarnos a conocer al reino de Dios a través de las parábolas de Cristo. Bueno, esto ya lo vimos en otras predicaciones, pero he creído conveniente poder recordar, ¿no? Entonces, no pasemos por alto. Cuando dice Cristo dijo una parábola, ¿qué es una parábola? Hazte preguntas cuando estés leyendo la Biblia y recuerda estas cosas, es muy importante. Yo he dividido en 4 cosas esta predicación que yo creo que nos ayudarán a entender o a centrar la cabeza, ¿no? La primera de ellas es la viña. La segunda, el dueño de la viña. La tercera, los labradores. Y la cuarta, el hijo del dueño. ¿Sí? Entonces, primero, ¿qué es una viña? Todo fácil, ¿no? La viña es una plantación donde hay un montón de vid, que es donde cosechamos la uva. ¿Sí? Entonces, si tú nunca has visto una viña, ve ahí por el lado de Raimat, ahí te pierdes. ¿Vale? No es algo simple, ¿eh? No es algo simple, tiene toda una estructura para poder plantarla, que queden ahí enganchaditas, tiene todo un arte poder sembrar una viña, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de tener una viña? ¿Es para que se vea bonito? No, ¿verdad? La idea de la viña es para cosechar frutos, ¿vale?
Entonces, vemos que es algo que necesita ser cuidado, necesita ser regado, ¿no? Necesita ser plantado también, ¿no? Entonces, se necesita preparar la tierra. Y ahora, ¿quién es la viña en este texto? ¿De quién Cristo está hablando? Cristo está hablando una metáfora del pueblo elegido de Dios, que es Israel. Cuando Él dice que había un hombre que plantó una viña, está hablando del pueblo de Israel. Porque ¿quién era el pueblo de Israel? El pueblo que Dios eligió para ser testigo de todas las naciones de su pacto con el hombre. Entonces, fueron expuestos de toda su vida, tanto sus hazañas cuanto sus pecados. Quedaron expuestos a toda la humanidad para que pudiesen ver cómo Dios actuaba y qué es lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. El salmista lo expresó de manera bella en el Salmo 80, versículo 8. Dijo así, mira, sacaste una viña de Egipto, expulsaste a las naciones y la plantaste. ¿Ves qué interesante? Entonces estaba el pueblo ahí en el desierto sin tierra, sin lugar para estar, sin lugar fijo para vivir. Entonces Dios los eligió, levantó a Moisés, dijo, llamad a mi pueblo y liberad a mi pueblo para que vengan a adorarme, a servirme. Entonces Dios les quitó de allí un pueblo que no tenía dónde vivir porque estaba viviendo en tierra que no era suya y había hecho una promesa, ¿no? ¿Recordáis que Dios hizo la promesa a Abraham? Que su descendencia recibiría la tierra prometida. Y entonces ellos fueron caminando buscando dónde está la tierra que Dios tiene preparado para nosotros. Y dice que Dios los plantó allí, como una viña. Tremendo, ¿no? Segundo lugar, vamos a hablar del dueño, el hombre que plantó la viña. Porque el versículo 1, ¿no? Dice, un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre. Mirad el cuidado y todos los detalles que va diciendo que el hombre fue haciendo en la viña, ¿no? No era algo que él estaba haciendo a la ligera, diciendo, bueno, no sé, ¿no? Yo que no entiendo nada de plantas, decir, bueno, ¿por qué no planto aquí una palmera en el balcón de mi casa, ¿no? Por lo menos lo único que sé es que crece mucho, entonces no sería una cosa muy coherente plantar una palmera allí. Pero los expertos dicen que si tú no dejas que tenga mucha tierra, puede ser que no crezca, que quede pequeñita, ¿no? Pero se nota que el hombre sabía lo que estaba haciendo, ¿sí o no? Plantó, cuidó, cavó un lagar, ¿no? Edificó una torre. Es decir, dejó todo preparadito. Pero era un hombre sabio y sabía que no podía estar allí cuidando, sino que levantó y contrató a labradores para estar cuidando su viña. Entonces, vemos que era un hombre, dueño de la viña, cuidadoso, atencioso, amoroso, justo, prudente, buen administrador, ¿sí o no? Incluso el versículo 2 dice, a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Si fuese un hombre descuidado, se hubiese olvidado que tenía viña. Y luego, esta es la viña, ¿no? Y ahí ya se pasó el tiempo de los frutos. Pero no, estaba pendiente, ¿eh? Aunque no estaba allí, estaba pendiente. ¿Cuál era el tiempo que iba a dar fruto? Hizo lo que era justo, ¿no? Y en el tiempo de la cosecha envió a su siervo para poder disfrutar del fruto de la viña que había plantado. Ahora, ¿te has fijado cuántas veces este dueño tuvo que enviar a sus siervos allí? Porque él envió un siervo, lo maltrataron y enviaron de manos vacías. ¿Qué harías tú? Imagínate, vamos a poner más fácil, ¿no? Tú tienes un coche y dejas con alguien para que lo cuide y luego dice, bueno, ya que está cuidado, voy a enviar a unos amigos míos porque no puedo salir del trabajo, ¿no? Entonces enviaré a unos amigos. Y van tus amigos ahí y vuelven con la cara morada y el coche.
No, es que no ha querido dármelo. A ver, pero ¿cómo que no? ¿No? ¿Cómo reaccionarías tú si te hubiese pasado algo así? Y este dueño de la viña, de manera sorprendente, envió a otro siervo. Dijo, les daré otra oportunidad. Y otra vez, lo pegaron, lo apedrearon. Y otra vez, y otra vez. Incluso llegaron a matar a los siervos. Entonces, ¿puedes ver cuánta paciencia tuvo este hombre? Cuánta misericordia, porque desde el momento número 1 llegó su siervo allí, él podía haber ido y acabado con todo, echado todos fuera y dicho, aquí se acabó. ¿Quién estáis pensando que sois? Pero no, paciencia, misericordia, dando otra y otra y otra oportunidad. Aquí queda muy claro, ¿no? Que el dueño de la viña es Dios. El dueño de la viña es Dios. La plantó y una y otra vez fue enviando a sus siervos para que la cuidasen. Ahora, enfocándonos en que esta viña representa al pueblo de Israel, ¿quiénes son estos hombres que Dios envió? Son los sacerdotes, los profetas, que Él fue levantando para decir, oye, esta es mi voluntad. Oye, me estáis dando la espalda. Oye, estáis dejando mis caminos. Estáis haciendo falsos dioses delante de mí. Me estáis tomando por tonto. Fue enviando y cada uno, el pueblo de Israel, incluso hay un versículo que dice, ¿no? Oh Jerusalén, que matas a los profetas, ¿no? Cuando Cristo entró en Jerusalén y lloró. Qué triste, ¿no? El mismo dueño de la viña, el mismo creador, envió mensajeros diciendo, oye, yo he plantado esta viña, yo quiero ver los frutos, quiero ver cómo están viviendo porque yo les estoy bendiciendo, yo les puse en una tierra que emana leche y miel, yo quiero ver los frutos en sus vidas. Y cuando fue, ¿os recuerda algo esto? De la higuera. Todo está conectado aquí. Por eso es importante entender el contexto y recordar el contexto. Está todo conectado. Entonces, fue para cosechar los frutos, pero no habían frutos. Y en este caso, no llegaron los frutos porque les mataron a los profetas y rechazaban el mensaje de Dios. Qué tremendo, ¿no? Ahora, uno puede mirar todo esto y decir, y se queda así, ¿no? Y se queda así. ¿Y la justicia? ¿No? Esto no puede quedar así, porque si la viña fuese tuya y si fuese mía, ya estábamos con los pelos de punta ya, ¿no? Para ir allí y llamar a los desocupa y echarles de una patada, ¿no? Pero cuánta paciencia nuestro Dios Padre tuvo con el pueblo de Israel, una y otra vez. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dijo, enviaré a mi hijo. Quizá le hagan caso a él. Y aquí Cristo hace ya una profecía. Él está profetizando algo que no pasó. Ellos aún no habían visto a Cristo morir. Pero Cristo estaba en esta parábola ya hablando de su muerte y hablando que Él entregaría su vida por la viña del Padre. Qué tremendo, ¿no? Entonces vemos cuán paciente es nuestro Dios, cuán lleno de misericordia, cuán lleno de gracia es nuestro Dios. Ahora, amados, la paciencia de Dios tiene un límite. La paciencia de Dios tiene un límite, porque Él también es justo. Lo que hablábamos en esta mañana en el estudio bíblico. No podemos mirar a Dios solo con un atributo y olvidar todos los demás. Entonces no es que Dios es todo paciencia y se acabó, no, Él es paciente, pero también es santo, es justo, es perfecto. Entonces dentro de su justicia, Él no puede dejar que las cosas queden así por así. Entonces por eso Cristo al final de la historia dijo, oye,
¿Qué hará entonces ahora? Que ya lo último sería enviar a su hijo, que sería el mediador para decir, oye, mi padre está reclamando el fruto de la tierra. ¿Y qué vosotros estáis haciendo? Y le mataron y le echaron fuera como si fuese basura. Incluso no se quedó enterrado ni en la viña, sino que fue echado fuera. Desprecio. Entonces, ¿qué dijo Cristo? ¿Qué hará este dueño? ¿Qué hará este hombre? El versículo 9 dice, vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Qué tremendo, ¿no? El punto 3 son los labradores. ¿Quiénes eran los labradores? Bueno, de manera, mirando como elementos, ¿no?, que conocemos nosotros, ¿quiénes son las personas que son labradores, que son agricultores, ¿no? Gente que trabaja con la tierra. Gente que fue contratada para hacer el trabajo de estar cuidando la viña y cuidarla hasta poder cosecharla. Ahora, esta palabra de arrendar siempre me sonaba como a mí muy parecido como alquilar. Entonces yo fui a mirar qué significa arrendar labradores, ¿no? Y yo he visto que arrendar, no sé si tú sabes la diferencia de arrendar y alquilar, ¿eh? Si no la sabes, vas a aprender junto conmigo porque también no lo sabía. Arrendar es como si una de las partes compromete a realizar un servicio, pero es por un tiempo, está limitado. Mira, de aquí a aquí es el trabajo y después se acabó. Ahora, cuando uno alquila, puede ser un alquiler, si se renueva cada año, no se acaba. Sigue y sigue y sigue y sigue. Puede ser que una persona viva de alquiler toda su vida en una casa. Ahora, si se arrenda, está establecido, es de aquí y de aquí, se acabó. Es un trabajo, un servicio. Pero la diferencia que yo creo que más importante, ¿no?, del alquiler y el que arrenda es que cuando uno alquila, está él disfrutando de lo que tiene. Entonces nosotros podemos disfrutar todo lo que hay aquí, de los frutos de todo lo que podamos hacer porque estamos alquilando. Ahora, si fuésemos arrendatarios, ¿no?, o si hubiésemos sido contratados, tendríamos que dar el fruto de lo que hacemos al propietario. Esta es la diferencia que para mí es más fuerte. Entonces, estos hombres fueron contratados, estos labradores fueron contratados para cuidar de lo que no es suyo. La viña no era suya. Ellos no podían estar viviendo allí y cosechando y comiendo de la viña. Incluso no podían coger esto y vender todo lo que había allí porque no era suyo. Ellos fueron contratados para cuidar algo que no era suyo. Esto significa que ellos tenían un compromiso ¿con quién? Con el dueño. A ver, mira, estás sin trabajo, vale, te contrato. Ven aquí, tengo una viña, vas a estar trabajando aquí hasta que tengan los frutos. ¿Qué persona que está sin trabajo no sería agradecida de decir, mira, yo necesitaba un trabajo, esta persona me dio un trabajo, estoy aquí, estuve viviendo un lugar que estaba bien cuidado. Allí, mira, tengo el sustento para mi familia. ¿Qué hicieron estos labradores? ¿Fueron agradecidos? Ni un poco, ¿verdad? Ellos tomando el siervo que el dueño envió, le golpearon y enviaron con las manos vacías. Y luego golpearon a otro y luego apedrearon a otro y mataron a otro hasta llegar al cúmulo, ¿no?, de matar al propio hijo de la viña. Entonces, claro, uno escucha todo esto y dice, uff, qué pena, ¿no? Qué pena del dueño de la viña. No sé tú, al escuchar esta historia, claro, nosotros ya vamos conectándonos. La viña es de Israel, ¿vale? Dios es el dueño de la viña, pero
Dice el versículo 12, mirad qué curioso. Dice que procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. ¿De dónde sacaron esta idea? De que estaba hablando contra ellos. Si tú escuchas hablar de los labradores, ¿estás pensando en ti? No, ¿no? Normalmente no pensamos en nosotros. Pero ¿por qué ellos podían pensar? Porque ellos eran gente que conocía la palabra, eran sacerdotes, eran escribas que escribían, los ancianos del pueblo, y ellos sabían lo que estaba escrito en Isaías 5, del 1 al 7, y es lo que vamos a leer. Y fijaros, habla una parábola. ¿Y qué parábola? Versículo 1 dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Qué curioso, ¿no? Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Cuántas coincidencias, ¿verdad? Y esperaba que diese uvas, pero dio uvas silvestres. En otras versiones ponen, son uvas que no se pueden comer, ¿no? Y el versículo 3 dice, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Jehová, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que yo haré a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Entonces, ¿cómo estos hombres podían conectar que Cristo estaba hablando de ellos? Porque ellos sabían muy bien que la viña ya era una parábola que Dios había usado para hablar del pueblo de Israel, y como el pueblo rechazó al Señor, Él los esparció por la tierra. Y ahora, ¿quiénes eran los que estaban cuidando la viña? Los sacerdotes, los líderes de Israel. Entonces ves que ahora tiene todo sentido, ¿no? Que ellos lo tomasen de manera personal diciendo, oye, Cristo está hablando de nosotros. Porque ellos reconocían a Israel como la viña. Y por último tenemos el Hijo. El Hijo que fue enviado por el Padre. Para nosotros que vivimos hoy es muy fácil entender esta parábola del Hijo, ¿no? Pero ellos en este momento, cuando hablaba del Hijo, no tenían la mínima idea de qué es lo que Cristo estaba hablando. Se identificaron con los labradores. Hoy está hablando de nosotros. Rechazamos el mensaje de Dios, matamos a los profetas. Esto está hablando de nosotros, nos pica, pero el Hijo no les sonaba de nada, porque aún no lo habían visto morir, Pero esta fue la misión del Hijo. ¿Cuál era la misión del Hijo? Ser el mediador, de decir, oye, yo vine representando a mi Padre, vine para lo que es suyo, vine a cosechar los frutos de lo que mi Padre hizo, pero lo mataron, ¿no? Y ya sabemos que el Hijo representa a Cristo, que vino para los suyos, pero no lo recibieron tampoco. Lo mataron. Cristo fue entregado por nosotros justamente por lo que vamos a ver, ¿no? Más adelante. Y ahora que hemos visto estas 4 partes, ¿no? de la parábola, me gustaría hablar de qué tiene que ver este texto con nuestras vidas. Yo no soy labrador, no tengo que cuidar ninguna viña, no soy del pueblo de Israel,
No estoy ahí, no soy ninguna autoridad sobre el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Cómo puedo aplicar esto en mi vida para poder practicar o para poder poner en obra la palabra de Dios en mi vida? Entonces, yo os he apuntado 3 cosas distintas que podemos aplicar, ¿vale? Y esta es la parte más práctica de la predicación. El otro era más teológico, ahora es más práctico. El primer punto de aplicación es entender que el mundo es una viña. ¿Quién fue el que creó el mundo? ¿Quién fue el que sembró cada uno de los árboles que existen? ¿Quién fue el que sembró el ser humano en el mundo? El mismo Dios. Él como creador es el dueño de la viña que podemos llamar el mundo, la creación. ¿Y qué pasó con la creación? Dios dijo al hombre y la mujer: podéis disfrutar de todo lo que he creado. Tenéis todo a vuestra disposición. ¿Sabéis la pulsera VIP esta, no? De cuando uno va a una atracción, puede pasar delante de todos, puede estar ahí porque pagó más caro, ¿no? Entonces puede acabar disfrutando de todo, porque a veces uno va a estas cosas y hay tanta gente que solo puedes ir en 2 o 3 cosas, ¿no? Y dices, ostras, he estado todo el día en las colas, ¿no? Entonces Adán y Eva no tenían esto, no tenían este problema. Ellos podían disfrutar de todos los árboles, comer de todos los frutos, jugar con todos los animales. Estaban ahí disfrutando incluso de la presencia de Dios a cada atardecer. ¿Y qué hicieron? Un día cuando Dios llegó para hablar con ellos, ¿dónde estaban? Escondidos. Cuando el Señor de la viña llegó para mirar los frutos en su vida y decir, a ver cómo estáis gozando, a ver cómo estáis disfrutando del mundo que yo os he creado, de todo lo que yo he creado, todos los árboles, todos los animales, cómo estáis disfrutando, cómo estáis disfrutando el amor el uno con el otro. Y cuando llegó allí, no estaban disfrutando, ¿eh? Rechazaron a Dios. Porque la única cosa que Dios les dijo, de este árbol no debéis de comer, escucharon la voz del enemigo diciendo, no, es que si lo coméis, entonces seréis como Dios. Rechazaron al dueño de la viña. Y hoy vemos, ¿no?, las consecuencias que hay en el mundo. Corazones rotos, vidas destruidas, vidas vacías, depresión, ansiedad, estrés, enfermedades, la misma muerte. La experiencia de la muerte vino por el pecado. Entonces, pensamos, ¿no?, ¿cómo estarán cuidando ahora, hoy día, los que gobiernan sobre el mundo? ¿Cómo estarán cuidando la viña del Señor? Cada uno tendrá que rendir cuentas delante de Dios. Pero, ¿y tú y yo? ¿Y tu área de responsabilidad? A partir del momento que conoces a Cristo, te conviertes en un siervo que es enviado a la viña. Cuando estábamos en el otro local, ¿no?, hablamos en serio, pero a la vez es gracioso, ¿no?, que en la salida de la iglesia hay un cartel diciendo bienvenido al campo misionero, ¿no? Aquí no sé cómo lo vamos a hacer, pero estaría divertido hacerlo, para recordarnos que a partir del momento que conocemos al Señor, el estar en el mundo, el estar con personas que no son cristianas, es un campo misionero. Entonces te conviertes en uno de los siervos del dueño de la viña. Y es aquí cuando yo te pregunto, como siervo, como sierva del dueño de la viña, que es el mundo, ¿estás hablando la verdad? ¿Estás viviendo la verdad en tu vida? La gente puede verte a ti y reconocer que eres una persona que habla la verdad, que busca hacer lo que es justo, una persona íntegra, una persona que si se equivoca, reconoce que se equivoca
y no intenta escaquearse y fingir que aquí no ha pasado nada? Entonces, lo primero que te pregunto, entendiendo el mundo como una viña, es: ¿estás sufriendo por Cristo? Porque la vida con Cristo no es de decir, Dios me va a dar todas las bendiciones que yo quiero, voy a tener una vida aquí tranquila. La vida con Cristo no se trata de este mundo. Nosotros aquí ahora somos como siervos enviados a la viña. Y los frutos que podemos cosechar para nuestro Padre son las almas que podamos ganar para Él. Entonces yo te pregunto, ¿estás sufriendo por Cristo? ¿Estás sufriendo por compartir el Evangelio de Cristo con las personas? ¿O ni compartiendo estás? Y el Señor nos da una palabra de aliento, ¿no? En su palabra dice, primera de Juan 5:4 dice, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, a saber, nuestra fe. Entonces, amados, necesitamos saber que el mundo como una viña nos va a rechazar. El mundo como esta viña, y como hay los labradores por ahí que están cuidando, como seres humanos que fueron plantados por Dios para cuidar la tierra, nos van a rechazar cuando decimos que seguimos a Cristo. Nos van a tratar mal. Incluso hay hombres y mujeres hoy en día en países que están siendo apedreados de verdad. Les están golpeando, les están matando simplemente por decir que creen en Cristo. Segunda aplicación que podemos dar a este texto es entender la iglesia como una viña. Nosotros como cuerpo somos una viña en las manos de Dios. Dios formó a la iglesia. Y no solo nuestra iglesia local, sino que la iglesia universal que está en todo el mundo fue sembrada, fue creada por Dios a través de su Espíritu. ¿Y qué es lo que mantiene esta viña sana? Es la predicación de la palabra de Dios. Por eso insistimos tanto, estás leyendo la palabra, estás haciendo un devocional, estás buscando conocer, conoces el contexto, vamos a recordar ahora el contexto, este versículo está conectado con uno, con el otro. No es que estamos deseando ser intelectuales y lo sabe más. Es que necesitamos entender el mensaje porque es el mensaje que quebranta nuestro corazón. Nos muestra la dureza de nuestro corazón. Nos muestra cuán pecadores somos y cuán perfecto es nuestro Dios. Qué tremendo poder mirar en este mensaje. Y os habéis fijado, ¿no?, que los principales se fijaron que Cristo estaba hablando de ellos, pero ellos no se fijaron en la bondad de Dios, que una y otra vez envió a uno, envió a otro, envió a otro, envió. ¿Cómo uno no puede ver tamaña bondad y tan grande amor y misericordia? Pero no lo vieron, porque estaban ensimismados. El mensaje del Evangelio guarda nuestros corazones. Ahora, Dios nos levanta como iglesia para amar a los pecadores. Yo clamo al Señor que seamos conocidos como una iglesia que ama a los pecadores. Y amados, cuando yo digo esto, preparaos porque significa que vamos a ser apedreados, la gente va a hablar mal de nosotros. ¿Por qué? Porque hay que amar solo los santos, los puros, los perfectos, los que tienen una imagen bonita. Bueno, esto no se dice, pero muchas veces actuamos así como iglesia. Y las personas que están fuera dicen, no, yo no puedo ir allí porque mi vida aún no tiene conexión con la gente que vive allí. Y la gente ahí es mucho más santa que yo, la gente ahí es mucho más perfecta que yo, la gente ahí está mucho más cerca de Dios. ¿Yo qué voy a hacer en este lugar? Pero si nosotros transmitimos este mensaje, tenemos que rasgar las ropas como hizo Pablo y Silas, como lo hicieron y dijeron, oye, somos hombres y mujeres como vosotros. No penséis que nosotros somos más santos y somos más perfectos. No, somos igual que tú. Pero estamos luchando contra nuestra
carne, contra nuestra carnalidad para hacer y buscar hacer la voluntad de nuestro Padre. Estamos llorando por nuestros pecados para que el Señor nos ayude a vencerlos. Entonces mi oración es que como iglesia transmitamos este mensaje de que amamos a los pecadores, aunque a la vez confrontamos su pecado. Porque esto de decir, bueno, Dios es amor, entonces ven aquí, amamos a todos. Tampoco es así, porque en la palabra de Dios no habla solo de un Dios que es solo amor, ¿no? No podemos olvidar todos los demás atributos de Dios. Entonces una iglesia sí que ama a los pecadores, pero una iglesia que habla como Cristo. Tus pecados te son perdonados, entonces ve y no peques más. Qué tremendo, ¿no? Ver que el amor de Dios transforma nuestras vidas. Y así que Él espera que cuidemos de la viña que es su iglesia. Y yo te pregunto, ¿cómo tú estás cuidando de la viña del Señor que es la iglesia? ¿Cómo estás cooperando con la iglesia para que esta iglesia se mantenga sana? ¿Sabe cuando tú te acercas a un hermano y le preguntas, oye, ¿cómo te va tu devocional? ¿Qué es lo que Dios te habló hoy? Dice, devocional, hoy, hermano, lo siento, es que hoy no he podido hacerlo. Hermano, entonces pavila porque tu carne no queda dormida. Necesitas estar aquí cogidito de la mano del Señor. Vale, uno dice, qué hermano intrometido preguntando aquí de mi devocional, ¿no? ¿Por qué no cuida de su vida? Es que cuando hacemos esto, estamos cuidando el corazón el uno del otro. Estamos diciendo, hermano, me importo contigo. Me importo si estás cuidando tu corazón. Me importa si estás siendo un instrumento de Dios para cuidar su viña, que es la iglesia. Porque cuando nosotros nos exhortamos los unos a los otros, estamos cuidando su iglesia. Porque lo más normal y lo más fácil de pasar es que cada domingo hagamos cara bonita, ¿no? Una sonrisa a los hermanos. ¿Qué tal, hermano? En victoria, ¿no? Esto es lo más fácil de hacer. Entonces nadie conoce nada, nadie sabe nada de nuestra vida, nadie sabe nuestra intimidad, nuestras luchas. Entonces queda como si fuese todo superficial. Y el Evangelio no es para nada superficial. El Evangelio va a lo profundo de nuestro corazón. Entonces yo me pregunto, ¿no? Y nos pregunto, ¿cómo estamos cuidando la viña del Señor? Nos estamos acostumbrando a acercarnos a un hermano y decir, oye, ora por mí, porque estoy pasando por una lucha, estoy luchando en mi vida personal, me cuesta mucho organizar mis ideas y a veces paso horas que me quedo perdido. Ayúdame, ora por mí porque pierdo tiempo con esto y luego el tiempo que yo tenía para poder estar con el Señor se me va y esto influye en mi corazón, en mi relación con el Señor, en mi relación con mi esposa, con mi marido, con mis hijos. Veo que mi corazón empieza a tener menos paciencia, tengo más ira. Qué bonito poder fomentar y poder tener una familia así, donde podamos ser auténticos y hablar y compartir y pedir ayuda, ayúdame. Entonces, esto es parte de cuidar la iglesia del Señor. Y el último punto va muy conectado a esto, que es el tercero, y con eso terminamos, que es, tu vida es una viña también. Tu corazón es una viña también. Dios te formó, Dios te dio la vida. Aunque el ser humano hoy en día está queriendo jugar a ser Dios, aunque el ser humano hoy en día está jugando a querer rechazar la creación de Dios, está queriendo mirarse a sí mismo y decir, no me gusta lo que se ha formado, quiero inventar otra cosa, ¿no? Todo esto empezó con las cirugías estéticas, ¿no? Es que no me gusta, tengo la nariz muy así, quiero tener una nariz más así, ¿no? Es que no me gustan mis orejas que son demasiado abiertas, quiero unas orejas más así pegaditas. Y empezó por ahí, rechazando la creación de Dios, ¿por qué? Por la estética, por la apariencia. Pero ¿y el corazón cómo anda? Entonces Dios dice en su palabra, sobre todas las cosas guardadas, sobre todo lo que quieras guardar en tu vida, hay una que está sobre todas y necesitas ser responsable de ello, es guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora yo te pregunto, como viña,
¿Qué clase de frutos estás dando? ¿Qué clases de frutos tu familia está disfrutando de tu viña? Dice, uy, ya llegó el papá en casa. Madre mía. Ahora hasta que vaya a trabajar, martirio. Sufrimos todos. Porque papá está en casa. Uy, ay, ya llegó la mamá. Los niños tiemblan, ¿no? Escucha la puerta, el ruido que hace el llavero. Ya, ay. ¿Qué clase de fruto estamos dando a nuestros hijos? Ellos tienen que respetarnos, sí, por ser sus padres, pero si ellos no disfrutan de nosotros porque lo que tienen es miedo, no es para esto que Dios nos creó como padres. Entonces, ¿qué clase de fruto estás dando en tu casa? Como hombre, como mujer, como marido, como esposa, como padre, como hijos. ¿Qué frutos vuestros padres están cosechando de vosotros, hijos? Es que yo no me gusta que mi padre me diga las cosas que tengo que hacer. Entonces a mí me da la gana hacer lo que me da la gana. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el fruto que estás dando? Solo de rebelión, ¿no? De murmuración. Entonces, ¿qué frutos damos como hijos? ¿Qué clase de frutos estás dando? La palabra de Dios dice que las buenas obras glorifican a nuestro Padre. Entonces, cuando tú te ves como una viña delante del Señor, sepas que estos frutos que tú puedas dar, estas buenas obras que tú puedes hacer, glorifican al dueño de la viña. Glorifican a nuestro Padre. Y es curioso, ¿no?, que el Señor dejó aquí una lista que dice que es el fruto del Espíritu, porque habla de las obras de la carne. Da un buen listado, ¿no?, en Gálatas 5, pero luego dice el fruto del Espíritu. Y son todo el potencial que el Señor tiene en nosotros para enseñarnos a vivirlo con gozo, alegría, paz, ¿no?, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. Ay, pastor, esto de dominio propio es muy complicado. Pero el Señor te da el poder a través de su Espíritu para que aprendas a tener dominio propio. ¿Sabe? Parte del dominio propio es que tu carne desea hacer algo y tú dices, no lo voy a hacer porque yo decido no hacerlo. Porque mi padre me ha enseñado que esto no es bueno, entonces yo, aunque aquí por dentro estoy sintiendo que me estoy matando, pero yo decido no hacerlo porque mi padre, el dueño de la viña, dijo que esto es una plaga que va a ir destruyendo mi corazón. ¿Qué clase de frutos estás dando en tu corazón? Y al mismo tiempo, hermanos, y con eso termino, al mismo tiempo que somos viña, necesitamos dar frutos, somos viña que necesita ser cuidada. Necesitamos ser confiado, ser cuidados, ser regados, ¿no? Recibir amor, recibir consuelo. Ahora, esto es bueno preguntar también y tenerlo en cuenta. Los mensajeros que Dios está enviando a tu viña para hablar de su palabra y hablarte la verdad, ¿cómo estás recibiendo a esos mensajeros? Cuando tú lees la palabra y el Espíritu de Dios te hace ver una verdad que no la veías, te hace ver tu pecado, ¿cómo estás reaccionando con este mensajero? La voz del Espíritu Santo hablando a tu corazón, ¿cómo le estás recibiendo? A patadas y fuera de aquí, ¿no? Como aquel que dice que es muy avaro y dice que estaba en el culto y tenía 2 billetes, ¿no? Uno de 50 y otro de 5. Y dice, estaba orando y diciendo, Señor, ¿cuál doy? Y dijo 50, dijo, sal Satanás, ¿no? La verdad que lo hacemos, ¿no? Porque nos demuestra dónde está nuestro corazón. Ahora, ¿cómo estamos recibiendo? Tú que eres una viña, el Señor te envía mensajeros para saber dónde están los frutos, para cuidar la viña. Entonces, ¿cómo estás tratando a los mensajeros que Dios envía para cuidar tu corazón?
Vamos a estar de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, y nos asombra ver cuánta bondad, Señor, cuánta misericordia, cuánta paciencia con nosotros, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, te fallamos? ¿Cuántas veces rechazamos tu mensaje, Señor? ¿Cuántas veces escuchamos la voz de tu Espíritu hablando en nuestro corazón, Señor, y no te hacemos caso porque queremos hacer lo que nos da la gana? Y tratamos nuestro corazón y nuestra vida como si perteneciesen a nosotros. Y nos olvidamos que nosotros somos solo arrendados, labradores que arrendaron una tierra. Ya no nos pertenecemos más porque nos compraste con tu preciosa sangre en la cruz, Señor. Solo somos tus mayordomos, solo estamos cuidando lo que es tuyo. Y tantas veces, Señor, rechazamos tu palabra, rechazamos la verdad porque no nos gusta escucharla. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Enséñanos, Señor, en estas 3 cosas que hemos visto hoy. Enséñanos a ser fieles siervos del dueño de la viña, que van y predican y que hablan y que están dispuestos a sufrir por amor al dueño de la viña, por amor al mensaje que estamos enviando. También, Señor, ayúdanos a cuidar los unos a los otros, Señor, a cuidar a tu iglesia, a mantenerla sana a través del mensaje de tu evangelio, Señor, siempre acordándonos del mensaje de tu evangelio. Y ayúdanos, Señor, a cuidar nuestro corazón. A cuidar nuestro corazón delante de ti, Señor. Nuestros pensamientos. Porque tu palabra dice, Señor, que a veces el problema no está en los gigantes que vienen, sino las pequeñas raposillas, Señor. Las pequeñas cosas que las menospreciamos son las que van destruyendo nuestro corazón, Señor, y haciéndonos alejarnos de ti. Pedimos, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a poner por obra tu palabra para que podamos ver esos frutos, Señor, esos frutos de piedad en nuestras vidas, en nuestro hogar. Que empiece en nuestro hogar, Señor, que veamos estos frutos no en un evento, en una actividad en la iglesia. Que se vea y que nuestros hijos vean y que nuestro cónyuge vea en nuestra casa. Que nuestros padres vean que en nuestra casa tu Espíritu está obrando en nuestros corazones, Señor. A pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestras limitaciones, pero que se vea que estamos cuidando tu viña, Señor. Que nos humillamos, nos arrepentimos y reconocemos, Señor, cuando fallamos y otra vez volvemos la mirada a ti. Ayúdanos, Señor. En nombre de Jesucristo pedimos, Padre. Amén.